Una situación que es complicada desde todo punto de vista, a la que nos estamos enfrentando en todos los países del mundo. En concreto, en el Perú, la estructura empresarial condiciona muy mucho la respuesta ante una situación de pandemia como la actual. Por eso me atrevo a decir que las empresas familiares en el Perú pueden y deben liderar la transformación del tejido empresarial. ¿Por qué? Pues porque la estructura empresarial peruana tiene una gran dependencia de la empresa familiar. Tanto es así que el 80% de las empresas en este país tienen origen familiar. El 80%. Bien, es verdad que este 80% solo es capaz de generar, de crear el 40% del Producto Interior Bruto. Pero esto debemos verlo como un gran reto y una gran oportunidad. Por eso digo que la pandemia es un proceso de aprendizaje para que las empresas familiares puedan liderar en el Perú la transformación del tejido empresarial que tanto parece que se necesita en este país. Es verdad, nadie, ningún país estaba preparado para afrontar una pandemia de estas características. Pero también es cierto que la situación de partida de los países del Cono Sur parece que están un poco por debajo de las expectativas de otros países. En concreto, podemos observar cómo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, de estructura económica, con datos de la Global Health Security Index y también del Fondo Monetario Internacional, el Perú tenía una preparación menor que otros países. Para afrontar una pandemia que genera una perturbación evidente en las cadenas de suministros, una caída de los precios de las materias primas, una contracción del turismo, un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y, en consecuencia, una brusca contracción de la economía. Esta desaceleración económica es evidente. Aquí tenéis los datos de los países del Cono Sur, las expectativas que tenía el Fondo Monetario Internacional de crecimiento en los países, pues no se están viendo correspondidas en los primeros cuatrimestres del año 2020 con los resultados reales. Es evidente que la desaceleración de la economía está produciendo una gran catarsis en todos los países del Cono Sur, también en el Perú. Tenemos un nuevo escenario y un escenario donde impera la inestabilidad. Justamente cuando todas las empresas apuestan, necesitan del atributo de confianza, tenemos un escenario que genera incertidumbre y pérdida de control. Y la confianza, a pesar de este contexto de crisis, sigue siendo el valor más buscado, porque es el valor que se asocia de manera directa con la reputación. Una reputación adecuada a los intereses de las organizaciones. Mirad, hay un binomio indisociable que es el binomio confianza-comunicación. Generamos confianza porque sabemos comunicarlo adecuadamente a nuestros públicos estratégicos. Pero este binomio de tan buenos resultados necesita un contexto precipitador. Y ese contexto es la reputación corporativa, es decir, la cristalización de la imagen en el tiempo de esa organización, de cualquier naturaleza, en este caso empresarial.
Y es verdad, tenemos una situación económica que condiciona la reputación de las empresas. Claro que lo condiciona, pero necesitamos saber trabajar el concepto de confianza también en una situación de inestabilidad como la actual. En la década de los 90 hay una figura que yo creo que es muy importante para nosotros los comunicadores a tener en cuenta. La figura del pensador, del escritor, del consultor Francis Fukuyama, consultor de la Casa Blanca, nada más y nada menos. En 1995, fijaos, escribe una obra de vital importancia, Virtudes sociales y creación de prosperidad. Y en esta obra analiza el progreso económico de países como Estados Unidos, algunos países de Europa, otros países de Oriente, y lo hace a través de la cristalización del concepto de confianza. En un contexto de incertidumbre como el actual, tenemos que saber rescatar ese elemento de confianza. Y esto pasa por tener equilibrio, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si me ponéis contra la pared, es mucho más importante el story doing que el storytelling. Es mucho más importante lo que hacemos en estos momentos que lo que decimos, a pesar de que lo que decimos, repito, es un elemento importante dentro del binomio confianza-comunicación. Solo así vamos a tener la oportunidad de poder crear compromiso con las marcas dentro de la normalidad diferente que poco a poco se nos está echando encima. Tenemos múltiples ejemplos, pero vamos a echar mano quizás del ejemplo de ejemplos que todo el mundo hace referencia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. ¿Cómo sabe transmitir de manera adecuada en una situación de crisis como la actual? Y sabe transmitir de una manera adecuada porque comunica de una manera sencilla, con un lenguaje apropiado, sincero, auténtico. A cada público le da su habla correspondiente, genera empatía con mensajes que calan desde el punto de vista racional y emotivo, tienen espíritu. Y además maneja las técnicas periodísticas muy bien. Sabe dar titulares en cada una de sus apariciones. Y esos titulares los traslada a las redes sociales, donde es un personaje con gran actividad. Por si todo lo anterior fuese poco, además muestra una gran complicidad con los públicos estratégicos, con los stakeholders sociales que le rodean. Y tiene muy claro que muchas veces es mejor mostrar una imagen que dar 1000 rodeos a través de palabras. Ejerce un liderazgo constructivo, es rápido, proactivo, sabe escuchar y moderar sus actuaciones en virtud de lo que escucha. Y también, cómo no, trabaja perfectamente la comunicación no verbal. Aprendamos, por tanto, desde el punto de vista empresarial, esta manera de trabajar de Andrew Cuomo, la comunicación en tiempos de crisis. Cómo las distintas organizaciones deberán empezar a tomar nota de cómo trasladar todos estos elementos a su día a día. Cómo las empresas familiares han de ser capaces en el Perú de transformar el tejido social gracias a que echan mano en estos momentos de su tradición en responsabilidad social corporativa, de que tienen directorios
Chief Executive Officers, líderes capaces de afrontar los retos, de que establecen relaciones estratégicas adecuadas, de que son capaces además de entrar en los nuevos territorios de conversación donde están los públicos estratégicos y donde están los grupos de interés de las empresas. Liderar la transformación es inocular el cambio dentro de la cultura de la organización empresarial, dentro de su ADN. Vamos a ir viendo cada uno de estos 5 elementos con un poquito más de profundidad, porque necesitamos saber generar compromiso ante la COVID-19. Y para eso tenemos que saber comunicar. Comunicar estos 5 elementos. Y comunicar estos 5 elementos a los cuales me acabo de referir es, como decía con el ejemplo de Cuomo, saber hacer una comunicación cercana. Miren, no es el momento de los grandes y complejos discursos corporativos, eso ya ha pasado. Es el momento de estar en el problema concreto de tu público estratégico. El problema concreto que está abordando en este momento, permítanme el ejemplo, Coca-Cola, no es el de la venta de sus productos, es el de la falta de empleo en un sector como es la hostelería. Y en España están haciendo una campaña agresiva sobre lo importante que va a ser la vuelta a los bares y a los centros de relación, sin nombrar en ningún momento ni el producto ni nada que se le relacione, solamente el activo social que suponen los bares, el activo económico que suponen los bares, reactivar la economía por ahí. Se necesita, por tanto, una comunicación sincera. Ser honestos significa muchas veces aparecer como vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Pues mostrar, por ejemplo, cierto grado de incertidumbre ante el futuro que se nos acerca. Y eso es bueno. ¿Por qué? Miren ustedes, en estos momentos de incertidumbre, de crisis, arriesgar, innovar, se paga poco. Equivocarte se paga poco. Nadie va a exigirte grandes logros en estos momentos donde todo el mundo está intentando arrimar el hombro. El coste es mínimo. Es el momento de arriesgar. Con comunicaciones sinceras, cercanas, constantes. Porque necesitamos ser la fuente de información primaria de los temas de actualidad, aquellos temas que hemos elegido para convertir nuestra empresa en un medio de comunicación corporativo. Es el momento de apostar por una comunicación bidireccional. Y esto significa tener una escucha activa. Escuchar y compartir son en estos momentos 2 pilares fundamentales. Tener una comunicación proactiva es saber anticiparse a las necesidades de mejora. Y esto pasa por escuchar, por saber escuchar a nuestros públicos estratégicos. Esto pasa por tener una comunicación coherente. Coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Esto pasa por tener una comunicación a largo plazo. Es decir, hay que mantener el relato, hay que mantener la comunicación una vez que todo pase, porque pocas cosas van a volver a ser igual. Se está produciendo una revolución en todos los sentidos. Analicemos
la tradición en responsabilidad social corporativa de nuestra empresa. Es el momento de apostar por las acciones con apariencia filantrópica. No, 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 no. Hablar de gestión de la COVID-19 desde la tradición cultural en responsabilidad social corporativa significa comunicar todos los aspectos gerenciales de la compañía desde la responsabilidad social corporativa. No solo aquellos que tengan una apariencia filantrópica, no. Necesitamos tirar de la tradición de responsabilidad social y ahora sí, es el momento de hacer alaracas de ello. Necesitamos, por tanto, una comunicación efectiva y planificada de forma estratégica y en función de las expectativas y características de los diferentes grupos de interés, de los stakeholders. Comunicar debe de ser siempre el colofón de un diálogo multi-stakeholder. Nosotros, desde la empresa, tenemos que saber sentar a los diferentes grupos estratégicos, grupos de interés. Y debemos saberles dar voz. Somos y podemos ser su herramienta de comunicación. Por tanto, esa herramienta será aquella que nos precipite la creación de valor compartido entre los distintos grupos de interés y no será esa herramienta un objetivo en sí mismo. Estaremos creando situaciones de win-win y esto en este momento de pandemia, de crisis de valores, va a ser muy bueno para nuestros intereses. Y por cierto, no olvidemos que hay que trabajar tanto la comunicación online de nuestra responsabilidad social corporativa como la comunicación offline. También hay que posibilitar dentro de esta gestión de la COVID desde la tradición cultural, hay que posibilitar acuerdos, alianzas que refuercen la orientación de la responsabilidad social corporativa. Hay que saber dar voz a nuestros partners sociales, comunicar construyendo historias, espacios de debate entre empresas y dando a conocer información de valor de forma transparente, lo cual requiere que pongamos mucha atención en la generación de ese conocimiento y en la especialización de los temas. Tenemos que tener, o debemos tener, perdón, una estrategia de comunicación global, pero adaptada a la localidad de cada uno de los mercados donde está operando nuestra organización. Y tenemos para ello también la necesidad de un cuadro directivo, de un directorio y de un Chief Executive Officer que estén a la altura de las circunstancias. Necesitamos líderes que, a pesar de que se están encontrando una progresión lenta hacia la recuperación económica, porque podéis observar en la gráfica cómo la efectividad de la respuesta de salud pública va en una progresión negativa, mientras que la efectividad de la política económica gubernamental tiene cierto repunte, pero también va muy lenta, es decir, la progresión es lenta en lo referente a recuperación económica. Teniendo en cuenta este escenario en el cual se encuentran los distintos directorios y directivos de las organizaciones, de las empresas, estos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias supone que sepan estos
directivos, escuchar al consumidor, entender al consumidor, saber que, por ejemplo, el consumidor tiene que estar acompañado en estos momentos porque es parte de su comunidad y las empresas son parte de la solución de la crisis sanitaria. Sí, son parte de la solución de la crisis sanitaria. Tienen que saber adaptar perfectamente su quehacer en la generación de bienes y servicios a las nuevas realidades que está sufriendo el consumidor. Un consumidor que, por ejemplo, no puede ir al punto de venta en estos momentos. No puede ir al punto de venta porque se contagia. ¿Y vamos a dejar de suministrarles los insumos? Tendremos que saber adaptarnos a estas circunstancias. Y estos grandes líderes también necesitan saber que los empleados, ahora más que nunca, tienen que estar identificados con la marca. Tienen que poner foco en las necesidades de los empleados. Y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la salud, con la garantía de condiciones para evitar contagios, con temas de seguridad y en cuanto a favorecer hasta donde se pueda el mantenimiento de los puestos de trabajo. Tienen que saber estos líderes que los ciudadanos son una palanca para nosotros que nos ayudan a definir la marca. Por tanto, tirando de esta tradición en responsabilidad social corporativa, tenemos que comunicar cómo la empresa ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en su día y cómo actualiza, en virtud de lo que va ocurriendo con la pandemia, con la gestión de la pandemia, cómo actualiza las prioridades para aportar valor en las nuevas urgencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Urgencias como la higiene, urgencias como el hambre. Los líderes, a la altura de las circunstancias, necesitan saber esgrimir el valor sostenible de la empresa ante el valor financiero, en el que el gobierno corporativo, la gestión de impacto social y ambiental son la base en estos momentos de la empresa. Y claro, estos líderes también necesitan ver con claridad los nuevos territorios de convivencia y de relaciones que se avecinan y que ya están presentes, generando una transformación importante en el panorama político, social y económico de todos los países. El tercer elemento era gestionar las relaciones estratégicas con los grupos de interés. Claro, esto significa nada más y nada menos que saber incorporar a los grupos de interés dentro del plan estratégico y del sistema de seguimiento del mismo, lo cual supone incorporar de manera indirecta a los grupos de interés en los directorios, en los consejos de administración de las empresas. Y permítanme, esto es una ventaja competitiva a día de hoy. Para ello, permítanme que les hable de 7 pasos que debemos tener en cuenta para gestionar las relaciones estratégicas con los grupos de interés. No les voy a descubrir América ni nada que ustedes no sepan, pero simplemente se los voy a recordar. Lo primero, hacer un diagnóstico 360 grados de la relación que tenemos actualmente con los grupos de interés, como una especie de fotografía. ¿Dónde estamos? En segundo lugar, analizar el ecosistema y priorizar
los grupos de interés para, en tercer lugar, crear el modelo de relación apropiado que queremos, es decir, crear como un protocolo de relación y así generar un nivel de relación con canales fijados y con herramientas de comunicación, con flujos determinados de comunicación y de información y de creación de espacios de diálogo, para pasar finalmente a los planes de acción y, claro, cómo no, estamos en comunicación por objetivos, cómo no. Por último, a evaluar esos planes de acción y evaluar esos planes de comunicación. A partir de aquí, permítanme que haga una reflexión sobre el proceso de aprendizaje que deben de tener las empresas familiares acerca de cómo gestionar los distintos capitales que tiene. Toda empresa tiene 3 capitales bien definidos, pero las empresas avanzadas son capaces de trabajar el capital humano, la generación de conocimiento que hay en el capital humano de la organización, task force, los perfiles, las carreras profesionales, el capital estructural, inversión tecnológica, edificios, etc. Y el capital relacional. Esos 3 capitales conforman el capital intelectual, el conocimiento de la organización. Pues las empresas avanzadas, las empresas familiares avanzadas, gestionan ese capital intelectual a través de los departamentos de comunicación. Y esto es un valor muy importante. Es importante porque, fíjense, a partir de aquí se tiene que inocular, instaurar un comportamiento muy del día a día, muy de cultura. Esto es, saber canalizar el capital intelectual hacia los distintos procesos de aprendizaje de la organización. ¿Para qué? Para enfocar nuestro norte, nuestros objetivos hacia la consecución de la excelencia empresarial, de la excelencia corporativa, al avance continuo hacia el progreso. Y esto, en comunicación, tenemos que saberle dar valor. Este es uno de los retos que nosotros los comunicadores tenemos. Porque, fíjense, en una situación donde lo financiero está entrando en entredicho, con unos resultados pésimos, nuestra obligación es hacer ver desde la comunicación y el valor que generamos que hay otro tipo de economía que es de gran emergencia resaltar y ponerla en el candelero, la economía de la reputación, porque hay que acabar con el exceso de cortoplacismo en las empresas, con esa visión únicamente financiera y política. Tenemos que saber darle valor a largo plazo a la empresa. Y ese valor a largo plazo nos va a dar una cohesión social a lo largo del tiempo. Y nos va a dar elementos para poder trabajar que no son únicamente financieros. Claro, lo financiero tiene su valor, ¿cómo no? La primera misión de toda empresa pasa por ser rentable y cuanto más mejor. Pero muchas veces el apostar por los indicadores no financieros dan el grado de riqueza del futuro. Apostar por el grado de satisfacción que puedan tener los públicos estratégicos con la organización, el grado de compromiso, el alineamiento de la organización o incluso la propensión a recomendar la empresa o el producto, son activos que nos dan la riqueza del futuro.
y que no se pueden traducir no se pueden monetizar, no se pueden traducir a activo financiero. Por tanto, lo que necesitamos son líderes capaces de ver que el poder descansa en los stakeholders y que es el momento de saber compartir voz y necesidades con esos stakeholders. Otro de los elementos que hablábamos muy importantes para saber transformar la estructura empresarial en el Perú es que las empresas sepan abordar los territorios de conversación de la nueva realidad. ¿Esto qué significa, Alfredo? Esto significa tener mayor resiliencia dentro de las empresas, mayor capacidad de escucha activa y de adaptación de las necesidades de la organización a las necesidades de los públicos estratégicos. Es que hay muchos escenarios donde las empresas hoy día tienen que entrar, deben de entrar. Por ejemplo, hay un escenario que es la diversificación de proveedores y el mayor grado de digitalización que se está pidiendo. Esto conlleva nada más y nada menos que una reducción del comercio de bienes físicos. Esto conlleva una reducción de la movilidad de las personas y esta es una realidad. Tendremos que saber entrar en este tema y dar nuestra posición. Por ejemplo, en la reformulación del bienestar que se está produciendo, salud mental, solidaridad y cooperación, higiene y seguridad, ¿qué tienen que decir las empresas familiares en el Perú? ¿Qué tienen que decir estas empresas sobre la tercera edad y los cuidados, la importancia de los cuidados a este segmento de población? ¿Quién cuida a nuestros mayores? Las mujeres, ¿qué parte importante o no, yo creo que muy importante, tienen en este cuidado a nuestros mayores? En la ruptura de la educación, por ejemplo, en la idea que teníamos de cómo ha de producirse la educación de nuestros hijos, ¿qué tienen que decir las empresas ante esta ruptura de lugares físicos, de la figura del maestro, del tipo de conocimiento o de acceso a la información? ¿Qué tienen que decir las empresas respecto al hecho de que hasta hace unos años, 10 años aproximadamente, por dar una cifra aproximada, la educación era un elemento de promesa de igualdad social? Pero ahora esto se está rompiendo por el tipo de acceso a la información. ¿Qué tienen que decir las empresas sobre la reinvención de la industria del entretenimiento? ¿Qué tienen que decir las empresas sobre la recuperación económica verde que proponen numerosos grupos de interés? Esos territorios tienen que abordarse y tienen que abordarse de una manera proactiva. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros públicos de interés. Por tanto, nuestra empresa familiar ha de ser la empresa que lidere ese cambio. Porque las empresas familiares han demostrado una gran flexibilidad y ese cambio tiene que estar inoculado como dentro de su ADN, dentro de su cultura corporativa. Hay que pasar, por tanto, del dicho al hecho, del liderazgo a la generación de una narrativa de cambio. Y ese cambio pasa por inocular, comprometer en la cultura de la empresa la innovación. Porque la innovación es sinónimo de diferenciación. Miren, la búsqueda de la innovación
produce cambios constantes en cualquier tipo de empresa. Pues bien, las empresas familiares vanguardistas buscan saber adaptarse continuamente para no solamente sobrevivir, sino para sobrevivir y ser más rentables. La comunicación se ha transformado, es obvio. La transformación digital ha traído un nuevo paradigma que tiene unas reglas de juego muy distintas a las que teníamos hace 10, 15 años. En medios, en canales, en formatos, en conceptos como la infoxicación, la personalización, la hipertransparencia. Por eso las empresas deben usar su voz y liderar la conversación sobre sí mismas. Y si no lo hacen, otros lo harán en su lugar. Y en situaciones de inestabilidad como ahora, más todavía. Miren, muchas empresas dicen lo que hacen. Muchas empresas dicen lo que hacen. Algunas hasta llegan a explicar cómo lo hacen, pero muy pocas explican para qué lo hacen, explican sus valores. Y permítanme, ahí radica el cambio, en saber crear una narrativa basada en el propósito y en las creencias compartidas con los públicos estratégicos. Esos públicos que alimentan a nuestras empresas, a nuestras compañías. La narrativa de una empresa no puede vincularse única y exclusivamente a el producto y el servicio, a su publicidad. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Vaya, ahora me ha dejado. Bien, reclamamos un nuevo liderazgo social. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la historia nos está enseñando, y en el Perú tenemos el ejemplo, igual que lo tenemos en Brasil, en los mismísimos Estados Unidos, en España, en cualquier país de Europa. La historia nos está demostrando que en situaciones críticas se producen movimientos antisistema que comienzan a tener bastante relevancia. Se reclama un nuevo liderazgo social. ¿Y quién? ¿Desde qué concepto se va a trabajar este nuevo liderazgo social? Pues permítanme, creo que es la oportunidad para que las empresas familiares puedan ser la voz del capitalismo humanista. Las empresas familiares pueden ser capaces de implementar ese reclamado cambio de paradigma que surge desde el mismísimo corazón del sistema empresarial. Eso sí, un movimiento honesto, un movimiento donde los empresarios, los directivos, han de poner encima de la mesa una gestión moderna, eficiente, rentable, responsable, sostenible y que quiere dar respuesta a las demandas de una sociedad que reclama un nuevo liderazgo social. Por eso digo que la empresa familiar representa perfectamente todo esto, porque ¿quién mejor que las empresas familiares para transmitir la épica emprendedora? Ahora los públicos están más dispuestos que nunca a escuchar esta épica. Equivocarse se paga muy barato. Ahora es el momento de estar con los públicos, de compartir sus valores.
Y las familias empresarias deben reivindicar el modelo de creación de valor, el modelo de legado a largo plazo como manera de salir de la pandemia que actualmente nos asola. Creo que es el momento para que las empresas familiares en el Perú y en todo el mundo revisen el plan estratégico de la familia empresarial y las implicaciones de cambio que pueda tener. Por último, tenemos que hablar, claro que sí, de evaluar los equipos de gestión como un elemento clave de las empresas familiares en estos momentos. Los consejos de administración, los directorios, los directivos deben saber alinear los intereses de las diferentes generaciones de la familia empresaria. ¿Para qué? Pues para evitar distorsiones, para evitar disensos y para ganar fortaleza ante lo que nos va a venir todavía. Evaluar a los equipos de gestión en este momento de crisis va a ayudar a todas las empresas, todavía más a las familiares, a saber si disponen del equipo humano necesario para afrontar los nuevos retos, los nuevos escenarios empresariales, los nuevos escenarios de diálogo que se van a producir y que se están produciendo, para saber si vamos a poder afrontar la transformación digital que está pidiendo la sociedad y que tiene que venir acompañada, sin duda alguna, de la transformación cultural de la empresa, de la transformación del capital humano, de la transformación del capital estructural y de la transformación del capital relacional. Aquellas empresas que se retrasen en esta adecuación a los nuevos escenarios corren el peligro de desaparecer en un entorno de crisis como el actual. Permítanme una última conclusión antes de acabar. Miren, vivimos para transformar la sociedad. El ser humano se distingue del resto de animales que habitamos el planeta justamente por saber transformar y adecuar nuestra existencia a los distintos escenarios. Este es el momento ideal para que las empresas familiares en el Perú, sepan transformar el tejido empresarial del país y hacerle más fuerte en el tiempo. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Agradeceros vuestra comparecencia, vuestro interés y, repito, gracias a Industria San Miguel y, cómo no, gracias también a Eduardo González Venegas.